Bueno, es un gusto presentar en este programa nuevamente al doctor Miguel Ángel Barrios, quien es profesor de historia, magíster en sociología, doctor en ciencias de la educación, doctor en ciencias políticas. Tiene un diploma en Relaciones Internacionales. Bueno, es autor de más de 30 obras sobre historia y política de América Latina y ha dictado cursos, seminarios, conferencias en universidades, academias, eh, diplomáticas, militares, policiales en distintos continentes, por supuesto en América Latina, en Asia, en África, en Europa. Una vasta trayectoria del doctor Miguel Barrios, a quien le agradecemos, por supuesto, la gentileza de compartir su testimonio en este espacio. Vamos a charlar con Miguel, vamos a aprovechar su conocimiento de la geopolítica para hacer una suerte de balance de lo que ha sido de la reciente guerra de Israel contra Irán, de Occidente contra Irán, porque también estuvieron involucrados distintos países en esta guerra y cómo la debemos analizar desde América Latina, por supuesto. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, estimado Luis. Y por supuesto para mí implica siempre una satisfacción y una alegría estar en contacto contigo y con toda tu audiencia porque has logrado hacer lo que es muy difícil hacerlo y que es la única manera de lograr la soberanía cultural, que es unir el pensamiento crítico nacional en conjunto con la educación y los medios de comunicación. Bueno, es Y todo eso un es lo que desafío, Miguel, todo un desafío que esto, tenemos. Muchas personas están involucradas en esto y la verdad que no se podría hacer si no habría gente que desde la academia, pero no solamente desde la academia, sino también desde la pasión de la militancia, que es también tu caso, ¿no? Porque claro. estudiar no es únicamente ir a los centros de estudios, que es muy importante hacerlo, pero también hay que seguir haciéndolo de una manera militante y tratar de superarnos humanamente, Miguel. Así que te agradecemos a vos. No, Y bueno, este es un tema especialmente importante para analizar el mundo tan convulsionado que estamos viviendo, ¿no? sí, pienso que en ese sentido o sea, desde mi percepción, me manejo con la definición de nuestro querido y eterno Papa Francisco. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial y por supuesto que esa Tercera Guerra Mundial, a diferencia de las dos primeras que fueron guerras civiles europeas que se expandieron desde Europa a la geografía global, acá simultáneamente se da en varias geografías. Por ejemplo, India y Pakistán, el tema del Indo-Pacífico, la cuestión de la guerra de la OTAN con Rusia, mal llamada guerra de Ucrania, y la guerra en Medio Oriente, que involucra siempre, más allá de que hay actores primarios en esas guerras, a a un enfrentamiento que se da entre Estados Unidos y Occidente en su variante europea y norteamericana, pero bajo la conducción norteamericana, y me refiero de los gobiernos, no del pueblo, de los gobiernos, y un frente, diríamos, no todavía definido eh, en forma nítida, como hay algunos especialistas que lo definen al frente multipolar. Creo que es un frente en formación multipolar, con actores todavía aún no
delineados contundentemente, pero que tiene como, diríamos, como actores principales a Rusia y a China. Por supuesto, en eso no podemos desconocer aquí también el rol que tuvo ahora Irán. Y en ese contexto, luego hay países que siempre no, están jugando en un lugar o en el otro o en el medio de acuerdo a sus intereses nacionales, como el caso de la India, que un tercerismo bastante interesante, o el caso de Turquía, que Sí, sí. juega siempre, o el caso de Arabia Saudita. Brasil podríamos integrar a ese espacio, Miguel, no sé cómo lo ves, ¿no? Como nación No, yo intermedia. pienso que Brasil, injustamente atacado por sectores, diríamos, del llamado, de lo que queda residualmente pensamiento nacional, en realidad es un país que, esto es el planteo, el viejo planteo del Río Branco, estamos Mm, ubicados en el continente americano, relaciones de respeto con Estados Unidos, no somos anti-norteamericanos, pero al mismo tiempo claro. si pretenden desnivelar la cuestión, no hay un exhibicionismo antiimperialista barato a la Ortega, sino que cuando se enfrentan, y estamos viendo el enfrentamiento en este momento muy bien de Lula del Brasil con Sí, sí, Estados Unidos, provocado por Estados Unidos, y ya hemos visto, la gente se olvida cuando Lula le ganó un juicio y lo paró a Elon Musk con el tema de exacto. la soberanía digital en Starlink, que quería que no estar sujeto al derecho brasileño. Y es decir, Brasil tiene en ese sentido siempre una política de respeto con Estados Unidos en la medida en que el respeto sea recíproco y al mismo tiempo estuvo conforme a los BRICS en forma muy importante y con un diálogo permanente con Rusia y con China, pero al mismo tiempo lo hace desde Brasil, no es que hace, porque el BRICS no tiene una identidad geopolítica todavía. Exacto. Todavía no. Eso es muy importante tener en cuenta, como tampoco la Organización de Cooperación de Shanghái. Doy el ejemplo, por ejemplo, de la India. La India participa en ejercicios militares de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero también forma parte de nuevos organismos que se desprenden de la OTAN, como el Quad, que son Estados Unidos, Japón y la India, que son microorganismos regionales. Y bueno, en ese sentido, diríamos que la política de Brasil es la autonomía posible, pero importante. Y creo que hoy por hoy, sin duda, Lula es el último reducto nacional de América Latina y pienso que si Lula pierde las elecciones, por eso el ataque directo de Trump, porque si acá se arma el laboratorio en Brasil como se está desintegrando la Argentina, perdemos el siglo ya 21, 22 y 23, ¿viste? Claro, claro, claro. Es un mundo muy Es una complejo, pelea realmente muy dura la de Lula. sin duda. Y fíjate que ahora le sacaron el pasaporte al presidente de la Corte Suprema de Justicia. No es un tema, diríamos, simple. Sí, sí, no puede ingresar el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, no puede ingresar a Sí, Estados Unidos. es una barbaridad en un momento en que ellos hablan de comunidad internacional. Claro, Entonces, en ese sentido, Brasil se maneja con prudencia estratégica, como ellos llaman,
y sin exhibicionismo verbal. De alguna manera, Miguel, Brasil, como vos decís, y se desprende de lo que planteás, es la esperanza de reactivación del Mercosur, ¿no? Más allá de esta etapa de crisis que vivimos con gobiernos como los de Milei, Argentina con un proceso de desintegración que ya lleva varias décadas y que se ha acrecentado de manera notable con este gobierno que defiende intereses extranjeros más que nacionales. Pero digamos, Brasil es la posibilidad en algún momento de volver a sostener la unidad. Y en este instante histórico el último y único reducto, porque Venezuela es un reducto importante, pero también ha tenido problemas internos que generan cierta crisis diplomática con vecinos, por ejemplo, peleas con Petro, Claro, claro. discusiones con el propio Lula, cuando la cuestión de las elecciones, es decir, Venezuela no realizó una cooperación diplomática con sus amigos, con sus aliados. Y, y el caso de Cuba y Nicaragua son países que están aislados, muy aislados. Entonces, un proceso de integración, bueno, Perón fue el que nos enseñó, inclusive México está aislado al estar Al fuera de estar, América claro. del Sur Sí, y además al muy estar pegado a Estados a Unidos lo Estados condiciona Unidos. muchísimo, muchísimo. Fíjese la presión permanente que Sí, sí, tiene la presidenta mexicana. Y sí, bueno, en sí. ese caso, Brasil, la autonomía relativa, con muchos condicionamientos, y el principal condicionamiento en estos momentos de penetración en el Brasil son la teología neopentecostales, llamado Mm. de la prosperidad, las iglesias neopentecostales, no la iglesia eh, evangélica, clásica, Sí, que sí, muy sí. bien actuaron siempre en diálogo con el cristianismo y con el islamismo, en un diálogo ecuménico, sino hablo de todas estas iglesias electrónicas nuevas, que inclusive es un poder dentro de Estados Unidos, pero que también en el fondo tienen mucha influencia de Israel. Hoy, otro dato de la política mundial, que la política exterior de los Estados Unidos y el complejo militar industrial está manejado mayoritariamente, y eso es una preocupación en algunos analistas serios como Jeffrey Sachs, Mm. Mearsheimer, el dominio absoluto. Diríamos, Trump ha sido una marioneta de Israel, de Netanyahu. Exacto. Eso quedó Una patente, ¿no? marioneta total. Sí, sí. Es decir, Estados Unidos no posee soberanía. Y muy irónico lo que te digo, pero es así. Y por el otro lado, vivimos la primera guerra global de la desinformación absoluta. Siempre hemos sabido que la primera víctima en una guerra es la verdad, Exacto. pero esta vez fue la desinformación total. Y bueno, y entonces ahí queda en evidencia en, en lo que hace a esta idea loca de crear o recrear el gran Israel a través de Mm. ir volteando gobiernos, 7 guerras hasta llegar a Irán, que esto ya lo planteó Netanyahu y los neoconservadores, los halcones, de un principio, y lo denunció en su momento. Hay un libro que inclusive ha salido en castellano, a mí me impactó. Esto habrá salido en el año 2001, este libro, que es del general de 5 estrellas y comandante de la OTAN, eh, que asesor número uno en el Estado Mayor de Bush padre, Bush hijo, perdón, de George W. Bush, Wallace Clark, que dice que ha fallado en Irak, se llama el libro.
Sí, sí, Allí él cuenta en detalle la simplicidad en que se manejaban en ir volteando diferentes gobiernos hasta aniquilar a Irán y para que no haya estados rivales, sino estados enanísticos en en Medio Oriente, Medio Oriente claro. y dominado por diríamos, una idea de Israel, del sionismo de Israel, que no tiene nada que ver con el Israel del Antiguo Testamento, de Moisés, con el Sin duda. judaísmo, ¿no? Miguel, Esto es importante aclararlo. sin duda. Miguel, estamos en un momento, en una suerte no sé si llamarlo choque o, digamos, es cierto que el mundo emergente está en Asia-Pacífico. Tenemos a China como gran cabeza de la expansión de ese núcleo de poder económico, financiero, sobre todo económico industrial, ¿no? China produce la mitad de la manufactura del mundo en este momento. Está desarrollando la ruta de la seda, que es una forma de consolidar su logística, ¿no? Su logística está desarrollando puertos. El de Chancay en Perú es un caso, es el más importante del mundo que ha construido. Lo tenemos aquí cerca y bueno, es parte de este mundo emergente, y donde la tecnología también la muestra a China como un factor, como un país determinante, ¿no? Están dominando casi todas las tecnologías. Y Estados Unidos y Occidente que están, no sé si llamarlo en decadencia, pero digamos, hay un poder que está creciendo y se está proyectando como líder a nivel mundial a futuro y otro poder que está siendo alcanzado, ¿no? Y que tiene algunas, todavía algunas ventajas. Todavía tiene el dólar, Estados Unidos, tiene el poder militar, recién mencionabas el complejo militar industrial, con la incidencia de los, del poder financiero, de los grupos financieros como BlackRock, Vanguard, State Street, los fondos de inversión, que, bueno, que donde el poder sionista tiene mucha preponderancia también. Y también tienen todavía, ¿no? Aunque desgastada, la capacidad en este momento, ¿no? Como bien definías vos, de guerras de desinformación, pero tienen todavía un aparato propagandístico en Occidente muy importante, ¿no? Entonces tenemos como dos polos y las guerras, estas guerras de Ucrania, de Israel contra Irán, son de alguna manera, no sé si lo ves así, campos de disputa de este mundo con capas tectónicas que se están moviendo, ¿no? Sí, por supuesto, uno de el poder en el poder en un estado, la soberanía, es imposible, es muy importante definirla, no es un concepto jurídico como en su momento se pensó, o no es que se pensó, se hizo un mito del concepto de soberanía, sino que la soberanía es el poder de un Estado, o sea, la autonomía posible de un Estado Claro, en un mundo interdependiente y asimétrico, que tiene cinco dimensiones ese poder: político, económico, científico, tecnológico, eh, militar y el más importante, que es el poder intangible, la dimensión intangible del poder, pero que le da fuerza a estas cuatro dimensiones tangibles, que es la dimensión cultural. Es decir, la cultura es el fundamento último de la soberanía. En ese caso, Estados Unidos, en una declinación, no llamemos decadencia, pero en una declinación importante que ya viene, esto se discute de la época de los 80, se creía que era Japón, pero no, era China. Paul Kennedy tiene un libro interesante sobre la decadencia de los estados.
Entonces allí el poder hoy de Estados Unidos, como muy bien decía vos, hoy reside en el poder nuclear. Hoy un Estado nuclear es muy importante, el poder decadente del dólar Sí, sí, ante los BRICS. Hasta el día de hoy el petrodólar está allí y el poder del control de la información de la propaganda mundial. Ya no total, pero el control siempre de la propaganda a nivel mundial. Pero en lo que respecta a la cuarta revolución industrial, que estamos hablando de la revolución de los 5G, de la bio, digitalización, la revolución digital, sí, sí, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robotización y automatización, todo lo que sea la energía eléctrica como nueva energía que le da movilidad a los autos, a los sí, aviones en sí. el futuro, Sí, la computación de cuántica también, Miguel, ¿no? la computación tau cuántica, de esas 64 Mm, diríamos, vanguardias o nanotecnología, micro vanguardias tecnológicas de esa cuarta revolución industrial que no nos hemos dado cuenta porque hubo 30 años de diferencia solamente entre la tercera revolución, que era sí, la claro. revolución de Internet, y esta. China domina 54 de Mm, ellas, de las 67. Esto lo dijo hace muy poco el geopolítico mexicano Jalife Rame, y en lo que hace a la propiedad intelectual de inventos en el contexto de esta cuarta revolución industrial, las universidades chinas son las que más, y laboratorios chinos son los que más han avanzado, inclusive en temas como la medicina. sí, sí, sí. Y esto bajo el soporte de algo que no se dice, que de una identidad cultural muy fuerte, que no es ni el capitalismo de Estado, como se habla a veces, o de una economía de mercado, o el marxismo, sino en realidad detrás de todo eso está Confucio. Totalmente. Una identidad del chino es chino, después viene lo otro son instrumentos que utiliza, y bueno, son una Esta cultura idea, Miguel, milenaria. perdón, perdón que te interrumpa, pero esta idea, o sea, Occidente uno lo ve, si lo podríamos sintetizar burdamente, como el reino del individualismo y Oriente, o China particularmente, el orden cósmico, ¿no? El orden universal. O sea, cada individuo se tiene que amoldar a ese orden común, ¿no? Universal, que Como desde su perspectiva filosófica, por supuesto. desde su perspectiva filosófica, que también tiene sus particularidades, no Claro. como hubo sectores, porque siempre aquí recibimos residualmente, y yo soy muy crítico dentro del pensamiento nacional sin creerme Scalabrini Ortiz. Claro, claro. Así como había muchos ya autodenominados soberanistas, admiradores de Trump, y nosotros dijimos desde siempre que Trump Claro. no tiene nada que ver, sino que Trump expresa el imperialismo norteamericano, como lo expresaba Biden o Bill Clinton. Sí, sí. eh, También China expresa un poder con sus particularidades, si no aparecemos como apareció cuando en un viaje que hizo Alberto Fernández, que levantando las banderas del PC chino, aparte delegación argentina, eso no, no, ellos son chinos. Sí, sí. En ese contexto, nosotros lo que tenemos que analizar la política internacional actual es de la desoccidentalización, es una política que por primera vez ha dejado de ser unipolar para ser multicivilizacional, y la lógica de que los principales
actores de la política internacional son los estados continentales industriales, como nos enseñó Perón en la práctica y Metol Ferré en el pensamiento, y que Perón fue el primero que habla de continentalismo, pero también es importante dentro de este contexto de la política mundial fenómenos nuevos, como por ejemplo, nadie se imagina o se imaginaba que está la importancia de la opinión pública Claro, y también de personalidades, porque por ejemplo, Francisco totalmente. representaba el contrarreino, diría. Sí, sí, totalmente. Por eso lo Y atacaban tanto, Miguel, ¿no? por eso lo atacaban tanto. Y sin embargo, es interesante ver cómo, fíjense, te doy un dato que pasó desapercibido. Viste que ahora está de moda que Trump tome y o pretenda con esa pinta con la soberbia y el grupito que ahí gobierna Estados Unidos, lo sienta a los presidentes y Sí, sí, le hace broma y los toma el pelo a todos. claro. Empezaron con un aliado, aliado, no sé, Zelensky, pero le tomaron el pelo al presidente de Sudáfrica, Sí, una locura, el ¿no? país más Esa importante pose de matón, ¿no? sí, sí, al De país más Trump. importante de África, que están los Brits. Se rieron de la premier italiana, como hablaba, que es aliada de ellos, por supuesto. Entonces, sin embargo, ese Trump tuvo temor cuando se enfrentó con uno de los dueños, y esto es interesante, de las empresas o de las grandes empresas digitales del mundo que comandan la cuarta revolución industrial, me refiero a Elon Musk. Elon Musk le dijo de todo a Trump, y no es un Estado, pero en el fondo tiene el poder de un Estado, porque todo el tema de la NASA, el tema de la cuestión de cuestión espacial, todo lo hace su empresa en convenio privatizador No sé con, si lo has porque en el visto, fondo las Miguel. empresas de armas y las Exacto. empresas vinculadas a la tecnología son las que se han llenado de dinero en todo esto permanente, como lo denunciaba Francisco, y ahora nuevamente en la guerra contra Irán. No, no, no necesariamente uno tiene que coincidir con todo, pero esa idea de la superación del capitalismo, no en un sentido progresivo históricamente, no para mejorar, sino que vamos hacia un tecnofeudalismo, dice Sí, Varoufakis, sí, sí. ¿no? Con reglas Y propias. está ocurriendo eso. Sí, sí. O sea, no es que está ocurriendo, yo creo que es un escenario posible. El otro escenario posible es también tener cuidado con el tema de la multipolaridad, porque la multipolaridad exige delimitar quiénes son los actores. Por ejemplo, la multipolaridad del siglo XIX eran de la monarquía europea. La multipolaridad de variante bipolar era la USA y URSS, la bipolaridad. Bueno, a mí me parece importante, Luis, hay un lenguaje vulgar y hay un lenguaje que es el cotidiano y un lenguaje científico. En las relaciones internacionales hay una gran discusión si es una disciplina autónoma o si forma parte de las ciencias políticas en general o de la sociología política, pero diríamos que, en mi opinión, forma parte de la ciencia política en el sentido que un Estado implica la política interméstica, se llama ahora, Mm. como lo internacional se introduce en lo local y lo doméstico también se va hacia lo internacional. Pero el orden, cuando nosotros llamamos orden internacional, es, no es la palabra orden del lenguaje cotidiano. Orden implica armonía. Orden
es entrecomillado en la política internacional, que significa lograr una estabilidad que puede ser al corto plazo, o acá estamos hablando ya de las ondas largas de la historia o las Sí, ondas sí. cortas, al corto plazo o al largo plazo, lograr una estabilidad. Esa estabilidad no la logran los 193 estados, porque no todos tienen el mismo poder, sino que esa estabilidad, porque si no, si la estabilidad lo logran los 193 estados, estaríamos ante una comunidad internacional. Nunca existió comunidad internacional en la historia. ¿Qué es lo que existió en la historia? En la historia existieron un orden eh, unipolar, existió, pero cuando todavía la política no era política mundial, sino eran subsistemas regionales. Es decir, antes de la mundialización, estamos hablando, Por por ejemplo, ejemplo, Roma, Miguel, sería un por ejemplo ejemplo, Roma era un orden unipolar, pero en el regional, claro. medio del mar Mediterráneo, el mar Sí, Nostrum. sí, sí. O, por ejemplo, Egipto, el Imperio Alejandrino, Claro, o claro. China, en la China previa a la potencia que era en Asia. Ahora bien, es el orden unipolar en la globalización nunca existió. A nivel militar, el que más lo intentó hacer un imperio militar mundial fue George Bush padre y los halcones, estos que dominan la política norteamericana, los lobbies israelí, y no pudieron. Quedaron derrotados en Afganistán, en Oriente Medio, y no pudieron controlar el mundo, aunque avanzaron. Estados Unidos se transformó en una potencia americana, europea, africana y de alguna manera semiasiática, pero no ha conquistado Asia, porque justamente allí están Rusia, que es euroasiático, y China, que es asiático. Y luego está ese el orden, o sea que fracasó, unipolaridad o nuevo orden mundial o Pax Americana, como se llamaba Estados Unidos una vez, o fin de la historia, nunca, al contrario, la historia nunca se fue. Después está el multipolarismo. El multipolarismo es cuando dos o más estados llevan a cabo una política de autorregulación a partir de un equilibrio en función de poderes simétricos. Entonces allí encontramos el equilibrio de poderes de variante multipolar. El que creó este sistema fue el canciller Metternich en el siglo XIX, y allí, por eso era muy admirador de Metternich, Kissinger. La, la tesis doctoral de Kissinger es sobre el Metternich, pero era un orden multipolar de estados monárquicos europeos caído Napoleón, que duró hasta 1850, en que Inglaterra logró una unipolaridad global, pero económica, no en corto tiempo, entre 1850 y 1880, porque ya en 1880 ya Alemania y Estados Unidos empiezan a superar en la Exacto. revolución industrial. Sí, 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 sí. Y luego hay un equilibrio de poderes o multipolar de variante bipolar. Por eso no fue una confrontación ideológica la Guerra Fría, sino la confrontación de dos estados continentales, una confrontación geopolítica. Esto lo dice Brzezinski en el juego estratégico, y también Método Ferré, porque entre Estados Unidos y Rusia, la URSS y posteriormente Rusia, fíjense que cuando cae la URSS terminó el siglo XX, como lo dice
Eric Hobsbawm, corto siglo XX, es decir, es impensable una guerra fría entre Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, o entre Estados Unidos y Corea del Norte. Eran un conflicto geopolítico. Y ahora que se habla de cambio de orden, yo veo que hay mucha gente que habla de la multipolaridad ya como un sinónimo de que uno tiene margen de maniobrabilidad y por lo tanto ganamos una batalla decisiva. No, no es así. En eso Perón era claro, que tanto en un orden unipolar como multipolar, lo esencial para, para nuestra región es la integración, porque nosotros nos vamos a sentar en la mesa en la medida en que seamos un poder continental, o si no, nadie nos va a llamar, ya sea multipolar o unipolar el orden. Entonces, digo esto porque el actual orden puede ser, fracasó el orden unipolar de Estados Unidos como imperio mundial, puede haber uno, está naciendo un orden multipolar, pero ese orden multipolar, cuando uno mira a los actores reales, es de variante tripolar, Exacto. o sea, Estados Unidos, China y Rusia, con estados medianos de relativamente importancia en sus microregiones, como puede ser Irán, como puede ser Turquía, como puede ser Arabia Saudita o como puede ser Brasil aquí en esta región, o Francia o Alemania en Europa, y para de contar, o Inglaterra. Sudáfrica, Miguel, Pero, también, ¿no? ¿cómo? Sudáfrica también. Sudáfrica. Pero lo que te quiero decir, fíjate que en eso entonces quiere decir que porque uno lo lee a Dugin y tiene la Mm, misma visión binaria del mundo que los halcones. Él es un nacionalista ortodoxo, cristiano ortodoxo, como teórico de la política internacional, ruso. Él es un nacionalista ruso, que lo admira a Perón, pero yo creo que más es una admiración un poco, no quiero decir, impostada. sí, sí, pero no una cuestión de que él lo tenga Perón en su cabeza cotidianamente. Entonces, en ese sentido, es lo importante que hay que aclarar, porque cuando decimos que estamos en un cambio de orden mundial, sí, pero ¿hacia qué tipo de orden? Por eso yo trato de hablar de un orden apolar, o sea, estamos ante el nacimiento, no hay duda de un mundo de un orden multipolar, pero ese orden multipolar todavía no hay nitidez en los actores. Pero No además, sabemos si Miguel, la además de, India va a estar, seguro. no sabemos si Brasil no va a tomar poder en un futuro o no. Todavía quedan 10 o 15 años. Mientras tanto, sí creo que Sí, los cambios de órdenes, esto traen una, primero una gran guerra de desplazamiento de la tecnología, que vos lo explicaste bien, del poder mundial de turno y de la moneda. Y por añadidura viene la guerra. Por eso yo creo que la guerra es no solo por la supremacía de la cuarta revolución industrial y la conectividad 5G, los semiconductores, etcétera, los chips, sino que también, y que en eso China va encabezando, sino que también, y una revolución armamentística, como lo hemos visto con los misiles y sí, la sí. inteligencia artificial, el rol de la inteligencia artificial, de la guerra digital y de la desinformación, y en ese cuadro, qué tipo de orden yo todavía no tengo nítido. No significa que porque China y Rusia ya tienen un lugar asegurado en el orden multipolar, ese orden sea favorable para nosotros. Ahí está el punto, Miguel, ¿no? Porque está bueno este dibujo que estás haciendo. Es importante hacer, poner todas las fichas en el tablero mundial, haciendo mención a lo de Brzezinski.
Pero bueno, ¿qué nos queda a los americanos, ¿no? A los No, sudamericanos particularmente, porque hablamos de no, que continente. yo estoy convencido desde siempre que América del Sur es realidad y es nítido. Perón nos enseñó, lo que pasa es que irónicamente pasa como con la Iglesia Católica. Se tuvo un monstruo con una debilidad en el laicado y en el clericalismo, como Claro, es Francisco. Y se tuvo un monstruo como es Perón, pero que estamos en pelea de cabotaje aldeano, los que se dicen herederos, entre comillas, de Perón. Pero acá la cuestión geopolítica es América Latina, principalmente es América del Sur. Y América del Sur es la Alianza Argentina-Brasileña. exacto. Porque Brasil es débil solo. Es un Exacto, mundo eso lo tenía muy bipolar. claro Miguel Spickman, ¿no? Que es el primer geopolítico importante Spearman lo plantea y dice en un libro muy importante que se llama Estados Unidos frente al mundo, que es el geopolítico de la Segunda Guerra Mundial. Lo escribe en el año 41, creo, el libro, que había que dividir a América Ahí está. Latina y América del Sur a través de la bilateralización de tratados comerciales. Porque Profético, Miguel. es la bilateralización de tratados comerciales era la mejor forma de balcanizar a una región que posee una particularidad única que es una identidad cultural común. Me parece muy importante lo que estás mencionando, Miguel. Speckman fue el antecesor de Kissinger, para aquellos que no lo saben, fue ¿Quién? Speckman fue el antecedente de lo que después tomó la posta Kissinger, ¿no? En Estados Unidos, en la Ah, geopolítica sí, sí, norteamericana. Fue, digamos, totalmente. si bien él era holandés, Speckman, eh, pone como fundamento del accionar del imperialismo, ¿no? Que complementa esta idea de la doctrina o de la mal llamada doctrina Monroe, ¿no? Pero esta Sí, idea de sí, que Brasil y Argentina jamás deben unirse, no debe surgir nunca un polo de poder en Sudamérica que enfrente a lo que está unido en América del Norte. ¿No? así es. Esta es la idea de Spickman Eh, que complementa. Ahora, hay un libro importante que a mí me lo aconsejó Metol Ferré y realmente es profético ese libro que se llama Monroísmo versus Bolivarismo de Mm. Vasconcelos. Es un libro de interpretación de una filosofía de la historia americana. Y él dice que la lógica y del fundamento último, dice Vasconcelos, de la historia americana es la lucha permanente entre Bolívar y Monroe. Mm. Y lo interesante, por supuesto, él es optimista y dice que al final Bolívar va a terminar venciendo a Monroe, entendiendo a Bolívar la unidad, ¿no? La Y, unidad, claro. claro, y él dice una cosa que a mí me llama la atención y siempre ocurre que dice, cuando parece que el más débil, que sería Bolívar, está ya derrotado, knockout, diríamos, siempre saca fuerza de algún lado y como el ave fénix renace. Y es como en esta época, cuando parecía que todo estaba como en un juego de una máquina, está todo aparentemente controlado, aparece este conflicto que yo creo que le va a generar dolores de cabeza, aunque van a arreglar, pero le genera, sí, desgaste en un momento en que Estados Unidos no necesita desgastarse porque hay un desgaste muy grande de Trump
esto de Lula, lo que está ocurriendo actualmente, es decir, Bolívar está como cabalgando en Brasil y así, en un momento en que parecía que todo ya estaba liquidado. Por Sí, eso yo, lo que logró Trump con esto es más o menos lo que hizo Braden con Perón, digamos, claro, claro, unificó mucho al pueblo brasilero, ¿no? Inclusive a unificó sectores y de... además al Poder Judicial. Por eso yo soy muy Sí, sí, crítico cuando con mucha ligereza a veces, y a veces mis amigos venezolanos le critican a Lula. No, no, Lula es el nacionalismo posible en un estado semicontinental. No nos olvidemos que él viene de un partido de ultra izquierda que hasta ahora sufre las presiones, sí, sí. el sectarismo de la izquierda está ahí adentro y él necesita pelear Equilibrar, contra claro. su propio partido porque él es Brasil. Es impresionante lo de Lula. Sí, sí, sí. Y No es además, diferente a lo de Perón que él armó, él es el creador de... Lula creó, pero él creó desde una ideología de ultraizquierda. y además pensemos, Miguel, lo de Lula es tremendo porque también tuvo que bancarse la cárcel, ¿no? Sí, totalmente. Y Y bueno, bueno, salió airoso de esa situación y con y no nos legitimidad. olvidemos que Lula entró preso en época de presidencia de ¿De Biden? Trump, De Biden o de Trump? de Perdón, Trump. de Trump. La primera gestión de Trump, Miguel. Claro, en la primera gestión, y el juez que lo llevó preso, que ahora está en juicio, todo fue un hombre preparado en el Pentágono, Mm, claro, Moro. Moro. La Eh, lógica de acá es una lógica más de cabotaje. sí, sí, sí. La lógica, no podemos comparar, más allá que desde el punto de vista judicial, el juicio a Cristina no tiene ningún fundamento jurídico. Jurídico, sí, sí, eso es cierto. Jurídicamente no tiene, porque el jefe, si vos acusás de administración fraudulenta, se tendría que haberle investigado al jefe administrativo, que en este caso, si era vialidad, estamos hablando de debido del ministro. Es como si, por ejemplo, yo a Bravas, sí. las aulas de una escuela perdón, los bancos y los pizarrones en una escuela y envía a investigar al director de la El escuela, claro, claro. lo llevan preso al gobernador. El derecho penal juzga a personas, no a personas, actos personales. Actos personales Actos punibles, personales. No, punibles. Y bueno, y entonces no tiene sí, sí, agollete el juicio a Cristina. sí, sí, sí. Ahora, dicho esto y solidarizándome con Cristina en todo, en ese aspecto, y además con malicia de revanchismo, como por ejemplo la tobillera electrónica, Sí, todo sí, que sí, genera falta de amistad social sí, sí. en el polo que nos pedía prudencia Francisco, digamos que el presidio de Cristina no tiene nada que ver con el de Lula, porque si no se crea la idea de la vuelta a través de Cristina, etcétera, etcétera, y se hace un análisis ahistórico y sin conocer la historia del por qué a Lula, etcétera. Claro, Porque yo tengo una teoría, y escribí inclusive y hablé en Brasil. O eh, el asunto de Lula fue por dos departamentos, sí, sí, sí. que Moro le mandó preso. También sin respetar los, los propios procedimientos judiciales como hicieron con Cristina. Ahora, el fondo del problema fue que Odebrecht, que es una multinacional
brasileña empezó a través de la figura de Lula a generar un capitalismo brasileño en toda Sudamérica e inclusive se presentaron en licitaciones en Estados Unidos, de todo tipo. Por supuesto que hay peajes que pagar y eso nadie acá desconoce cómo funcionan estas cosas. Pero Odebrecht había firmado, Claro. a ver, el Ministerio de Defensa de Brasil había firmado con Odebrecht que a través de ganar ciertas licitaciones en Brasil iba a ayudar a financiar submarinos nucleares de un Oh, tratado que firmó Brasil con Francia. con Francia. Con Francia, Ese exactamente. es el fondo, ahí empezó todo. Mm. Ahora, que si Odebrecht pagó coima, si Odebrecht no tuvo deslealtad comercial y que se hubiera investigado a todas las empresas que están en Brasil, Odebrecht brasilera, no solamente apuntarle a Odebrecht, No, no, y las empresas multinacionales norteamericanas también, obviamente. norteamericana que hay en Brasil, que son como 60. Entonces resulta que lo apuntaron directamente a Odebrecht, ni bien salió a luz este tratado, que fue, yo estuve en el Ministerio de Defensa de Brasil varias Además, veces. Miguel, eso es común. Vamos a acordarnos del caso Siemens en la época de Menem. O sea, es común. O sea, en todo el capitalismo y a nivel mundial, el pago de coimas es, que es algo que está mal éticamente, por supuesto, pero es una dinámica permanente que se da a nivel internacional. O sea, se ha dado. Lo que pasa es No, que. y además Brasil empezó Lula a ejercer un liderazgo activo Sí, en claro. el que empezó a mandar a sus... Fíjense, hay una cosa que nadie dice. El único preso, además de Lula después, que creo que sigue preso, eh, es el gran consultor político de Lula, que era el que le hacía el diseño de las campañas a los amigos latinoamericanos, por Sí, decir sí, una cosa, a Chávez, a Correa, estuvo en Argentina, acá al peronismo y sí, en sí. otros lugares, que es Joao Santana. Santana está preso porque le pagaron la campaña electoral, le pagó Lula la consultoría, el consultor de Lula con plata de Odebrecht. Y también más allá de su cuestiones de su, diríamos, eh, vida enigmática final, a Alan García lo persiguieron por una conferencia que cobró, le pagaron con plata de Odebrecht $100.000. Miguel, como para ir terminando, qué importante esto que estás mencionando, estos casos, para no dejar de tener nunca fuera del análisis el análisis del imperialismo, ¿no? De lo que es el No, no, y imperialismo. de América Latina, porque si no estamos hablando todo el día de la guerra en Rusia y Claro. resulta que no olvidamos nuestra problemática. No es nuestra problemática. Te queremos agradecer esta generosidad para compartir tus reflexiones, estas ideas tan necesarias. Obviamente que si no pensamos una salida desde nuestra propia esencia latinoamericana, desde nuestras necesidades, desde nuestra forma de entender el mundo, desde nuestra cosmovisión, así como hoy hablábamos del taoísmo de Confucio, ¿no? Cómo los chinos ven al mundo desde su filosofía. Nosotros tenemos, aunque somos muchísimo más jóvenes, y por eso también tenemos nuestras crisis, tenemos que tratar de ver el mundo desde nuestra esencia y desde nuestras necesidades, con todos estos desafíos que has descrito en esta nota, así que te agradecemos enormemente, Miguel. No, al contrario, no. El lema de Simón Rodríguez, el gran maestro del Libertador, o inventamos o erramos. Exactamente. Ese, muchísimas gracias, Luis, y hasta pronto. Seguramente, Miguel, un abrazo grande, que andes Un bien. abrazo, gracias. Tanque lleno,
bolsillo contento. Aprovecha todos los viernes 10% de ahorro en estaciones de servicio YPF pagando con modo desde la app Banco Santa Fe. Banco Santa Fe, acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. Arranca la semana con beneficios. Aprovecha todos los lunes 6 cuotas sin interés en Mercado Libre con tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe. Y si todavía no tenés tu tarjeta, pedila ahora 100% online. Banco Santa Fe, acá, para vos.